¿Alguna vez te has despertado por la mañana sintiendo que tu mente no responde como antes? Tal vez te cuesta recordar dónde dejaste las llaves, o empiezas una frase y olvidas cómo termina, o peor aún, tal vez has sentido que la vida se ha vuelto una lista de pérdidas, personas, roles, recuerdos, agilidad, certezas, y te preguntas, en silencio, ¿qué me queda? Pero hay algo más profundo detrás de esa pregunta, porque el verdadero miedo no es envejecer, es perder la conexión con uno mismo, es que el cerebro se nuble y con él se apague la capacidad de disfrutar, de decidir, de agradecer. Ahora bien, ¿y si te dijera que hay una práctica silenciosa, gratuita, al alcance de todos, capaz de transformar tu cerebro incluso después de los 70? No es una pastilla, no es una técnica complicada, no requiere estudios ni herramientas especiales. Esa práctica se llama gratitud. Y lo más sorprendente es que la neurociencia ahora lo confirma con claridad. Agradecer cambia físicamente tu cerebro. Tal vez has escuchado esta frase muchas veces, pero aquí no hablaremos de frases hechas ni de optimismo vacío. Hablaremos de hechos, de cómo tu mente, sí, incluso ahora, con tu edad, con tu historia, con tus pérdidas, puede renovarse desde dentro, si decides entrenarla desde la gratitud. En los últimos 20 años, los estudios sobre gratitud y salud cerebral han crecido de forma exponencial. Uno de los más reveladores fue realizado por investigadores de la Universidad de California, donde se observó el efecto de escribir breves notas de agradecimiento durante 3 semanas consecutivas. El resultado fue tan impactante que sorprendió incluso a los neurólogos. Los participantes no solo reportaron más bienestar emocional, sino que mostraron mayor activación en la corteza prefrontal medial, una zona clave para el razonamiento, la empatía y la toma de decisiones. Otro estudio, publicado en Frontiers in Psychology, mostró que las personas que practican gratitud tienen niveles más altos de dopamina y serotonina, 2 neurotransmisores esenciales para la memoria, el estado de ánimo y el aprendizaje. Pero la gratitud no solo cambia los químicos cerebrales, modifica las estructuras, fortalece las conexiones neuronales y, en adultos mayores, puede incluso revertir los efectos del estrés crónico, uno de los principales factores que acelera el deterioro cognitivo. Esto no es magia, es neuroplasticidad. El cerebro, aún en la vejez, tiene la capacidad de adaptarse, regenerarse y fortalecerse cuando se le da el estímulo adecuado. Y la gratitud, practicada de forma intencional, es uno de esos estímulos. Ahora bien, ¿qué significa realmente practicar gratitud? No se trata solo de decir gracias por costumbre, ni de repetir frases sin sentirlas. Se trata de afinar tu atención, de dirigir tu foco hacia lo que aún permanece, hacia lo que aún funciona, hacia lo que aún te sostiene, incluso cuando no todo está bien. Porque sí, puedes tener dolor, puedes estar solo, puedes tener pérdidas, pero si logras encontrar una cosa, una sola, por la cual agradecer, algo en tu cerebro empieza a cambiar. Se activan zonas asociadas al placer, se relajan los circuitos del miedo, se abre espacio para nuevas asociaciones. Y eso, con el tiempo, fortalece tu sistema nervioso. Un estudio reciente del Instituto HeartMath reveló que la gratitud sostenida aumenta la variabilidad cardíaca, un indicador clave de salud autonómica, lo que impacta directamente en la regulación emocional y el control del estrés. Pero quizás lo más hermoso de todo es esto: la gratitud no depende de lo que tienes, depende de cómo miras lo que tienes. Eso lo entendió muy bien Julia, una mujer de 74 años a quien conocí en un taller de salud cerebral. Llegó al grupo con una tristeza profunda. Había perdido a su esposo, sus hijos vivían lejos, y sentía que su vida ya no tenía sentido. Durante una de las sesiones, propuse un ejercicio sencillo: escribir cada noche 3 cosas por las que pudiera estar agradecida. Al principio, Julia escribió con frialdad: tengo techo, respiro, comí. Pero con los días, su tono cambió. Empezó a escribir cosas como: hoy, el sol entró por la ventana de una forma especial. Oí a un niño reír en la calle y eso me conmovió. Recordé un poema que me sabía de memoria y lo recité en voz alta. Pasaron 3 semanas. Julia no solo sonreía más, dormía mejor, se sentía más conectada, recordaba más detalles,
y hablaba con una dulzura que antes no tenía. No había cambiado su vida externa, había cambiado su foco, y con él, su cerebro empezó a sanar. Tal vez tú, al igual que ella, has tenido días en los que todo parece gris. Tal vez te has preguntado si tu mente volverá a sentirse ligera alguna vez, o si tus emociones dejarán de pesar tanto. Pero aquí estás, leyendo, escuchando, con una parte de ti que aún quiere cambiar. Y eso ya es motivo para agradecer, porque la gratitud no necesita que todo esté bien, solo necesita que tú decidas mirar distinto. Y si lo haces con constancia, aunque sea por unos minutos cada día, tu cerebro empezará a responder, tu memoria se hará más estable, tu ánimo se equilibrará, y tu percepción del mundo, de tu vida, de ti mismo, se volverá más clara, más amable, más luminosa. La gratitud no es un adorno emocional, es un mecanismo neurobiológico de regeneración, y tú puedes activarlo, hoy, a tu ritmo, desde donde estás. Ahora bien, si la gratitud cambia el cerebro, ¿qué pasa cuando la combinamos con algo aún más profundo? Con algo que no solo impacta el sistema nervioso, sino también el sentido que damos a lo que vivimos. Porque hay una dimensión que la ciencia recién comienza a explorar, pero que las culturas sabias siempre han intuido: la espiritualidad. Y recuerda esto, la gratitud es acumulativa. Cada día que la practicas, aunque sea con una sola frase, deja una huella en tu cerebro, una sinapsis nueva, una conexión más estable, una red que se fortalece. Y eso, aunque no lo veas de inmediato, es neuroprotección real. Es como si estuvieras sembrando, a diario, pequeñas semillas de lucidez. Y puede que no broten hoy ni mañana, pero cuando llegue un momento difícil, tu mente tendrá más raíces, más recursos, más herramientas, no para negar el dolor, sino para sostenerlo desde un lugar más sabio. Porque si hay algo que la neurociencia y la espiritualidad hoy comienzan a decir con la misma voz, es esto: quien agradece no solo vive mejor, también recuerda mejor. Cuando la ciencia empezó a interesarse en los efectos de la gratitud sobre el cerebro, muchos investigadores notaron algo curioso. Los beneficios no solo estaban en la memoria, en el sueño o en el estado de ánimo. Había algo más, algo que no se podía medir con electroencefalogramas ni con análisis de sangre. Algo que muchos participantes describían como una sensación de paz, de conexión, de sentido. Y ahí es cuando emergió una nueva pregunta: ¿qué sucede cuando la gratitud se vuelve espiritual? La palabra espiritualidad a veces asusta o confunde. Algunos la asocian con religión estricta, otros con ideas abstractas, esotéricas o fuera de la realidad. Pero en las zonas azules, y en muchas culturas sabias, la espiritualidad no es dogma ni discurso, es experiencia. Es una forma de estar en el mundo con más presencia, más humildad y más conexión. Y dentro de esa vivencia espiritual, la gratitud es una puerta, una práctica que no solo calma la mente, sino que expande la conciencia. En términos científicos, la espiritualidad, cuando se experimenta desde la gratitud, la meditación, la oración o la contemplación, activa redes cerebrales específicas. Una de ellas es la red por defecto, en inglés, Default Mode Network, encargada de integrar la identidad, el sentido de uno mismo, la autorreflexión y la empatía. Cuando esta red se activa en contextos de gratitud espiritual, el cerebro entra en un estado de coherencia neuroeléctrica. Es decir, distintas regiones se sincronizan, se comunican mejor, se autorregulan. Esto produce una sensación de calma mental, claridad emocional y una capacidad más alta para tomar decisiones sabias. Un estudio realizado por el Center for Spirituality and the Mind de la Universidad de Pensilvania mostró que las personas que cultivaban prácticas espirituales basadas en la gratitud tenían mayor grosor en la corteza prefrontal y en el hipocampo, dos áreas clave para la memoria, el juicio y la estabilidad emocional. Y lo más interesante, estos cambios eran visibles incluso en adultos mayores. La neurociencia lo llama neuroplasticidad espiritual, la capacidad del cerebro de adaptarse, incluso en la vejez, a través de experiencias internas cargadas de significado. Pero esto no es nuevo. Durante siglos, sabios, monjes, ancianos y abuelas han dicho lo mismo con otras palabras. Cuando una persona agradece profundamente,
no solo lo que tiene, sino lo que vive, lo que aprende, incluso lo que pierde, entra en un estado de expansión. Y ese estado cura, desde el alma hasta las neuronas. En la medicina ancestral tibetana, por ejemplo, se cree que el pensamiento agradecido libera energía en el corazón que sube al cerebro, despejando la mente y despertando la compasión. En la tradición indígena norteamericana se agradece al sol, al agua, al maíz, al silencio, no como acto religioso, sino como práctica de conciencia. Y en las culturas africanas de sabiduría oral, el agradecimiento no es solo palabra, es danza, es canto, es presencia colectiva. ¿Y sabes qué tienen en común todas estas prácticas? Ponen al ser humano en relación con algo mayor, con lo invisible, con lo que sostiene, con lo que no se controla pero se honra. Eso, en sí mismo, es medicina. Y tú no necesitas un templo, un maestro o una técnica complicada para vivirlo. Solo necesitas quedarte unos segundos más en lo que normalmente pasarías de largo. Una brisa que entra por la ventana, un silencio inesperado, una palabra amable, el sabor de algo simple, el recuerdo de un rostro querido, tu respiración, ahora, mientras lees estas líneas. Todo eso puede ser sagrado, si decides agradecerlo desde el alma. La ciencia ha demostrado que las personas que conectan su gratitud con una dimensión espiritual tienen niveles más bajos de ansiedad, menos inflamación crónica y una mayor resiliencia ante el dolor físico y emocional. Y lo más hermoso es que este efecto es más fuerte en adultos mayores. ¿Por qué? Porque a esa edad, la espiritualidad deja de ser teoría, se vuelve necesidad, camino, refugio. En palabras simples, cuando agradeces desde el alma, tu cerebro florece. Recuerdo a Walter, un hombre de 80 años que conocí en un taller de escritura autobiográfica. Estaba diagnosticado con deterioro cognitivo leve. Sus recuerdos a veces se desordenaban, pero cada vez que hablaba de su fe, de sus oraciones de agradecimiento al despertar, su rostro cambiaba. Parecía más lúcido, más presente, más joven. Una tarde escribió una frase que aún conservo. Cuando doy gracias, siento que algo me abraza por dentro y mi mente se queda más quieta. Eso es espiritualidad, no como doctrina, sino como sensación de pertenencia, como certeza interna de que, aún en medio de la confusión, hay algo que sostiene. ¿Y tú? ¿Has sentido eso alguna vez? Ese instante en el que no necesitas entender todo para confiar en algo más grande que tú. Ese suspiro que no viene del cuerpo, sino del alma. Esa lágrima que no es tristeza, sino alivio. La gratitud espiritual no exige perfección, solo presencia. Y si a tu edad te sientes más frágil, más expuesto, más solo, esa práctica puede devolverte fuerza desde otro lugar, porque no todo lo que cura se ve, y no todo lo que protege es tangible. La neurociencia moderna está empezando a confirmar lo que la sabiduría ancestral ha sabido siempre. El cerebro necesita sentido tanto como necesita oxígeno, y la gratitud espiritual es una de las formas más directas de entregárselo. Puedes empezar hoy. Cierra los ojos. Piensa en una sola cosa que te haya sostenido esta semana. No importa si es grande o pequeña, solo si fue real. Dilo en voz alta y escucha cómo se siente en tu cuerpo. Eso es espiritualidad activa. Eso es neuroplasticidad consciente. Eso es medicina interior. Y si lo haces cada día, tu mente comenzará a calmarse. Tu atención se enfocará con más claridad. Tus recuerdos se ordenarán con menos miedo. Y tu vida, tal como está, comenzará a sentirse más tuya. Si esta información te parece valiosa, te recomiendo que te suscribas ahora y actives la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando buen contenido para inspirarte y acompañarte. Ahora bien, si esto es posible desde la experiencia interna, imagina lo que ocurre cuando la gratitud también se expresa hacia otros. Cuando no se queda dentro, sino que se convierte en gesto, en palabra, en acto. Porque el cerebro no solo cambia cuando piensas distinto, sino también cuando te relacionas distinto. Agradecer por dentro transforma, pero agradecer hacia afuera transforma dos veces. Porque cuando das gracias a alguien, no solo le estás reconociendo, te estás reconociendo a ti mismo, te estás reconectando con tu propia capacidad de ver lo bueno. Y al hacerlo, tu cerebro entra en un estado único, integración relacional.
Este es un término usado por la neurociencia interpersonal para describir lo que ocurre cuando dos cerebros se sincronizan a través de un gesto positivo. Una palabra, una sonrisa, un contacto visual, una frase de gratitud sincera. En adultos mayores, este tipo de expresión tiene un poder aún más profundo. No solo mejora la memoria y el estado de ánimo, también reduce el aislamiento, fortalece la autoestima y protege contra el deterioro cognitivo. Uno de los estudios más bellos sobre esto fue realizado por el Greater Good Science Center de la Universidad de California en Berkeley. Se tomó a un grupo de adultos mayores, algunos viviendo solos, otros en hogares, y se les pidió que durante un mes escribieran una carta de agradecimiento a una persona distinta cada semana. Podían o no entregarla. Lo importante era escribirla con intención. Al cabo de 4 semanas, el 92% reportó sentirse más conectado, más animado, más lúcido. Y lo más sorprendente, el grupo que sí entregó las cartas mostró una mejora significativa en el funcionamiento de su corteza orbitofrontal, relacionada con la toma de decisiones sociales y la empatía. La conclusión: cuando agradeces, tu cerebro se ilumina, y cuando compartes ese agradecimiento, se expande. Ahora bien, ¿por qué esto es tan importante en la tercera edad? Porque muchas personas mayores sienten que ya no tienen nada valioso que ofrecer, que ya no son escuchadas, que su voz ya no importa, y eso duele. Pero cuando eliges expresar gratitud a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos, a tus vecinos, estás rompiendo ese ciclo. Estás saliendo del silencio. Estás diciendo: estoy aquí, y veo lo bueno, y tengo algo que decir. Y esa simple frase, cuando es genuina, tiene un impacto biológico, emocional y social. Decir gracias fortalece vínculos, y los vínculos alargan la vida. Un estudio del Journal of Health Psychology mostró que los adultos mayores que expresan gratitud con frecuencia a las personas de su entorno tienen una tasa significativamente menor de depresión y soledad, y presentan menos marcadores inflamatorios en sangre. ¿Te das cuenta del poder que tienes? Una palabra puede ser más eficaz que un medicamento. Un gesto puede restaurar un lazo roto. Un reconocimiento puede renovar tu rol en la vida de otro. Y lo mejor es que no hace falta un gran discurso. Solo hace falta intención. Como lo hacía don Tomás, un hombre de 84 años que conocí en una charla sobre salud emocional. Cada semana escribía una nota corta a alguien de su entorno, al portero del edificio, a la mujer que le vendía pan, a su médico, a su nieta. Las notas eran simples. Gracias por tu paciencia. Tu sonrisa me alegró el día. Eres parte de mi bienestar. Y al entregarlas, lo hacía en silencio, sin explicaciones. Al principio, muchos se sorprendían, algunos se emocionaban, pero lo más interesante fue lo que le pasó a él. Empezó a recordar más, a dormir mejor, a reír más seguido y, sobre todo, a sentirse vivo. Porque agradecer no es solo acto de cortesía, es declaración de presencia, es decirle al mundo: estoy aquí y valoro lo que veo. Y tú puedes hacerlo, hoy mismo. Elige a una persona que haya marcado tu vida, aunque sea de forma pequeña, y exprésale gratitud, en voz alta, por escrito, en un gesto, en una llamada. No importa cómo, solo hazlo real. Y si piensas que ya lo sabe, recuerda, las personas necesitan oírlo. No basta con sentirlo, porque cuando lo dices, lo anclas, lo encarnas, lo multiplicas. Además, al expresar gratitud, liberas oxitocina, la llamada hormona del vínculo. Esto fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, mejora la digestión y regula el sueño. Todo eso con una sola frase sincera. Y si tu historia incluye heridas, si hay personas con las que has tenido distancia, puedes empezar por una gratitud interna. No fue perfecto, pero me enseñaste. No estamos cerca, pero te agradezco lo que dejaste en mí. Esa práctica no solo sana relaciones, sana tu mente. Porque el rencor desgasta, la crítica constante consume recursos cognitivos, y la queja perpetua envejece el alma. En cambio, el agradecimiento ordena la memoria, le da al cerebro una narrativa positiva, y eso, en la vejez, es protección neuronal. Así que no lo subestimes.
Cada vez que agradeces con el corazón, estás escribiendo una historia interna que le dice a tu cerebro: aún hay belleza, aún hay sentido, aún hay nosotros. Y ese nosotros es vital, porque cuando agradeces hacia otros, te recuerdas parte de una red, de un tejido, de una comunidad emocional. No necesitas miles de personas, basta con una. Una relación nutrida desde la gratitud puede cambiar tu día y tu salud. Dinos en los comentarios, ¿a quién podrías agradecerle hoy, aunque sea por algo pequeño? ¿Qué vínculo podrías sanar o fortalecer con una sola palabra? Y si este mensaje te recordó el poder que tienes en tu voz y en tu presencia, compártelo. A veces, una frase dicha a tiempo es el principio de una nueva vida. Y no es solo en las relaciones cercanas donde la gratitud hace efecto. Incluso cuando agradeces a un desconocido, el cerebro responde. Un experimento de la Universidad de British Columbia demostró que expresar gratitud en interacciones breves, como dar las gracias sinceras a un conductor, a un cajero, a alguien que te sostuvo la puerta, incrementa la activación de la amígdala y del estriado ventral, zonas cerebrales asociadas a la seguridad emocional y la recompensa. En personas mayores, estos microgestos se traducen en menor sensación de aislamiento, mayor sensación de agencia personal y mejor integración social. Es decir, agradecer te devuelve poder, incluso en contextos donde antes te sentías invisible. Y hay algo más. Al expresar gratitud con regularidad, tu lenguaje cambia. Las palabras que usas se vuelven más positivas, más compasivas, más conscientes. Esto tiene un impacto directo en las redes neuronales asociadas al habla, la autorregulación y la memoria verbal. En pocas palabras, cuando agradeces, tu forma de hablar también envejece mejor. Y eso, aunque no se nota a simple vista, ayuda a mantener la fluidez cognitiva, las habilidades sociales y el sentido de identidad incluso en etapas avanzadas. Porque cuando puedes seguir nombrando lo bueno, también puedes seguir reconociéndote en él. Hay algo que muchos no te dicen sobre el cerebro después de los 70. No deja de aprender, no deja de adaptarse, no deja de responder a lo que le das. Lo que sí cambia es cómo lo alimentas. Y no me refiero a lo que comes, me refiero a lo que piensas, a lo que enfocas, a lo que repites. En otras palabras, a los hábitos mentales que cultivas todos los días. Y uno de los más poderosos, aunque subestimado, es la gratitud. Porque cuando practicas la gratitud de forma regular, no solo mejoras tu ánimo, estás entrenando directamente las funciones cognitivas más importantes para mantener tu mente clara, flexible y resistente. Uno de los efectos más notables está en la memoria de trabajo, es decir, la capacidad de mantener información activa en la mente mientras la usas. Esta función es clave para recordar nombres, seguir conversaciones, hacer cálculos simples o planificar tareas. Un estudio de 2018, publicado en Consciousness and Cognition, demostró que los adultos mayores que llevaban un diario de gratitud durante 21 días mostraban una mejora estadísticamente significativa en la memoria verbal inmediata y en la recuperación de información reciente, en comparación con un grupo de control que simplemente registraba actividades diarias. La explicación está en la activación repetida del hipocampo, una estructura cerebral central en la consolidación de la memoria. Al practicar gratitud, el hipocampo se estimula de manera natural, lo que refuerza la codificación de recuerdos positivos y disminuye la hiperactividad de la amígdala, el centro de la ansiedad. ¿Y qué tiene que ver esto contigo? Mucho, porque si has notado que te cuesta más recordar lo que hiciste ayer, o que a veces olvidas palabras comunes, o que te distraes con facilidad, la gratitud puede ser más útil que cualquier crucigrama o suplemento. Te cuento el caso de Clara, una mujer de 77 años que asistió a un taller de estimulación cognitiva. A ella le costaba recordar los nombres de sus nietos, se enojaba consigo misma y eso le generaba ansiedad. Empezó a practicar un ejercicio muy simple. Cada noche, antes de dormir, escribía 3 momentos del día por los que se sentía agradecida y lo que había sentido en cada uno. A las 3 semanas, notó que podía recordar mejor las escenas del día. A las 6 semanas, su terapeuta le dijo que su atención sostenida había mejorado. Pero lo más importante fue lo que ella dijo: ahora me acuerdo de lo que vale la pena.
y es que la gratitud entrena la memoria emocional positiva. Eso es clave, porque muchas personas mayores recuerdan con facilidad lo que dolió, pero les cuesta traer a la mente lo que disfrutaron. ¿Y sabes por qué? Porque el cerebro, cuando está en modo de supervivencia, estresado, cansado, sin estímulo, prioriza lo negativo. Pero cuando lo entrenas para buscar lo bueno, aunque sea pequeño, activas circuitos distintos. Circuitos que se asocian con calma, seguridad, confianza, resiliencia. Y eso también mejora otra función clave: la atención sostenida. Esa capacidad de mantenerte presente en lo que estás haciendo, de no dispersarte, de no irte por las ramas. Un estudio publicado en Mindfulness en 2020 demostró que los adultos mayores que practicaban ejercicios de gratitud enfocada, como escribir con detalle por qué agradecían una experiencia específica, mostraban mejoras medibles en tareas de atención sostenida y en velocidad de procesamiento. Y esto se traduce en cosas cotidianas: seguir una receta sin olvidar pasos, escuchar una conversación sin distraerte, leer un libro sin tener que releer cada página. Pero tal vez el impacto más transformador de la gratitud esté en otro aspecto: la resiliencia emocional. Esa capacidad de levantarte cuando algo duele, de no quebrarte del todo ante una pérdida, de seguir adelante, aunque con cicatrices. Cuando agradeces incluso en medio de la dificultad, no por lo que perdiste, sino por lo que aprendiste, tu cerebro cambia, porque estás usando conscientemente el córtex prefrontal para reencuadrar la experiencia, es decir, para darle otro sentido, otra perspectiva. Y esa habilidad protege contra la depresión, el deterioro cognitivo y la desesperanza. La gratitud, entonces, se vuelve una forma de fortaleza mental, no ingenua, no negadora, sino consciente, valiente, entrenada. Los estudios en neurociencia lo confirman. Las personas mayores que practican gratitud tienen más volumen en regiones cerebrales asociadas al control emocional, como la corteza cingulada anterior y la ínsula. Además, sus niveles de cortisol, la hormona del estrés, tienden a ser más bajos y presentan mayor conectividad funcional en la red de regulación emocional, lo que les permite adaptarse mejor a los cambios. Esto es vital, porque el envejecimiento, por más positivo que lo veamos, trae desafíos emocionales reales: pérdidas, cambios físicos, reajustes de rol, temores existenciales. Y sin embargo, muchas personas logran atravesar estas etapas con gracia, con dignidad, con equilibrio. ¿Sabes qué tienen en común muchas de ellas? No es dinero, no es suerte, es una actitud diaria que se repite como un mantra silencioso: gracias por lo que queda, gracias por lo que aún soy, gracias por lo que aún puedo. Y eso, practicado cada día, fortalece el alma y el sistema nervioso por igual. Ahora bien, tal vez tú estás pensando: ¿y si yo nunca fui de agradecer? ¿Y si me cuesta ver lo bueno? ¿Y si ya pasé por tanto que no me sale? Está bien, no se trata de forzar nada. Se trata de empezar con algo pequeño: un recuerdo, un rayo de sol, una taza caliente, una palabra amable, un día sin dolor, una memoria que vuelve. Y desde ahí, construir. Si este video te está ayudando a comprender cómo la gratitud fortalece tu mente y tu memoria, te invito a dejar un me gusta y suscribirte. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido basado en ciencia y humanidad para acompañarte en este camino de sabiduría. Y dinos en los comentarios, ¿qué pequeña cosa podrías empezar a agradecer hoy para cuidar tu memoria y tu ánimo? Ahora que ya sabes cómo la gratitud puede cambiar tu cerebro, fortalecer tu memoria, elevar tu estado de ánimo y mejorar tus relaciones, surge una pregunta inevitable: ¿cómo lo aplico a mi vida? Porque lo más poderoso de todo esto no está en los estudios, ni siquiera en las historias que hemos compartido. Está en lo que tú eliges hacer con esta información. Y aquí viene la buena noticia: no necesitas cambiar todo tu mundo para activar este cambio. Solo necesitas incorporar pequeños rituales de gratitud, sostenidos en el tiempo, que se adapten a tu cuerpo, a tu ritmo y a tu realidad actual. Piensa en la gratitud como un músculo, uno que tal vez ha estado dormido, pero que todavía puedes fortalecer. Y cuanto más lo ejercitas, más fuerte se vuelve tu mente, tu corazón y tu presencia en el mundo. Empecemos por lo más simple: agradecer al despertar.
Cuando abras los ojos por la mañana, antes de revisar el celular o pensar en lo que tienes que hacer, haz una pausa. Coloca una mano sobre tu pecho, respira y di en voz alta o en silencio: gracias por este nuevo día. Estoy aquí, estoy vivo, estoy listo para ver lo bueno. Esa sola frase, repetida a diario, activa el sistema reticular del cerebro, el cual filtra la información que percibimos. Lo que significa que, si comienzas el día enfocándote en la gratitud, tu cerebro buscará durante el resto de la jornada señales que confirmen ese estado. ¿Y sabes qué logra eso con el tiempo? Cambiar la forma en la que percibes tu vida. Te vuelves más sensible a los momentos bellos, más resiliente ante los difíciles y más abierto a las conexiones reales. Otra práctica poderosa es la del diario de gratitud. Solo necesitas un cuaderno, nada más. Cada noche, escribe entre 1 y 3 cosas por las que te sientas agradecido. Pueden ser simples: el té me supo rico, mi hija me llamó, hoy no me dolió la rodilla, escuché una canción que me recordó mi infancia. No te preocupes si se repiten. Lo importante no es lo que escribes, sino desde dónde lo haces. La clave es conectar con la sensación que acompaña cada palabra. Así se generan las asociaciones neuronales que fortalecen el aprendizaje emocional positivo. ¿Quieres ir más profundo? Agrega el por qué y el cómo. Estoy agradecido por la llamada de mi hija porque me hizo sentir acompañado. Estoy agradecido por el silencio de esta tarde porque pude escucharme a mí mismo. Ese nivel de detalle activa más regiones cerebrales, incluyendo el hipocampo y la corteza cingulada, lo que ayuda a consolidar nuevas memorias y regular las emociones. Y no olvides una práctica esencial: agradecer a los demás. Hazlo cara a cara, por escrito, con un gesto, con una sonrisa, con una mirada. Recuerda que no solo estás ayudando a otro a sentirse visto, estás entrenando tu cerebro para reconocer el valor del otro. Y eso te conecta con algo muy profundo: el sentido de pertenencia. La gratitud expresada no solo mejora las relaciones actuales, también sana vínculos del pasado. Te permite dejar ir lo que duele, sin olvidar lo que aportó. Te libera de la culpa y del rencor. Te devuelve claridad. Otra herramienta sencilla pero poderosa es el anclaje de gratitud. Elige un objeto que uses todos los días: una taza, un reloj, un cojín, una silla. Y cada vez que lo veas o lo uses, haz una pausa de 5 segundos y di: gracias por este momento. No importa si lo repites 100 veces al mes. Cada repetición es un patrón que tu cerebro reconoce y fortalece. Y por último, incluye la gratitud en tu cuerpo. Camina agradeciendo cada paso. Respira y agradece al exhalar. Pon la mano sobre el corazón y siente el latido. Tu cuerpo es el primer hogar donde la gratitud puede florecer. Si lo haces de manera constante, notarás algo curioso. Empiezas a recordar más cosas buenas. Las palabras vuelven, las emociones se ordenan y tu mente se vuelve más luminosa. Esto no es casualidad, es neurociencia aplicada, es espiritualidad encarnada, es sabiduría activa. Y aquí es donde quiero decirte algo importante: no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que sentir gratitud cada minuto, ni borrar el dolor, ni negar lo que falta. Solo tienes que hacer espacio para lo que sí está y dejar que eso, con el tiempo, haga su trabajo. Porque cuando agradeces, no solo cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de habitarte. Y eso transforma la vida. Así que, si llegaste hasta aquí, te lo digo de corazón: gracias por permitirte escuchar este mensaje, por darle a tu mente un nuevo camino, por recordarnos a todos que nunca es tarde para empezar a sanar desde adentro. Y si este video te gustó, te recomiendo que te suscribas y actives la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo contenido profundo, veraz y útil para acompañarte en esta etapa valiosa de la vida. Compártenos en los comentarios: ¿qué práctica de gratitud te gustaría incorporar esta semana? ¿Qué ha cambiado en ti desde que empezaste a mirar lo bueno? Porque aquí creemos que envejecer no es apagarse, es despertar con más luz y más sentido. Y eso, querido amigo, querida amiga, empieza con una sola palabra: gracias.